A Ban Ki-moon, el secretario general de Naciones Unidas, estaba comentando pues lo que tenemos nosotros, los tesoros que tenemos y además el proceso de modernización por el que estamos pasando y los esfuerzos que están haciendo con esta COP también. Nos acompaña ahora Fabiola Muñoz, ella es directora de CERFOR, que depende, ¿qué tal Fabiola? Bienvenida. CERFOR no depende del Ministerio del Ambiente, depende del Ministerio de Agricultura y Riego, que también es importante porque finalmente los temas que estamos viendo acá tienen que ver con distintos sectores. Así es, los bosques tienen un papel primordial. En el caso de los bosques, que tiene que ver con la tala, madera ilegal, campaña a favor de la fauna, consulta previa, en fin, hay varios ángulos, ¿no? Un dato que estuvimos conversando hace unos momentos es lo de las hectáreas. Para no deforestar, para proteger el bosque, ¿se tendría que talar solamente un bosque por hectárea? ¿Un árbol por hectárea? La tasa, digamos, en un manejo sostenible del bosque, ¿no? El promedio ahorita es un árbol por hectárea. Podríamos llegar a aprovechar 2, 3, 4 árboles por hectárea, pero si lo hacemos de forma sostenible, eso es saludable y bueno, tener bosques productivos. Y no solo para madera, tener bosques productivos para el manejo de fauna, para el manejo de especies no maderables, la xiringa, la castaña. Hay un montón de posibilidades que ofrece el bosque en pie. Y hay un punto también que considerar, ¿no? Lo que me comentaba hace un momento, que hay especies que tienen un tiempo de vida y que hay que usarlas y procesar esa madera de manera, por supuesto, legal, porque si no, se pierde. Sí, mira, es bien interesante. Los bosques cumplen una de las funciones más importantes en el tema del secuestro del carbono. El árbol en pie secuestra ese carbono, lo fija en su madera y cuando nosotros aprovechamos de manera sostenible ese árbol, lo convertimos en una mesa, en una silla, en una puerta, eso se queda ahí, el carbono secuestrado está ahí y damos espacio para que crezcan otros árboles que puedan cumplir esa misma función. Pero si nosotros lo hacemos de forma sostenible, con una adecuada planificación, con un impacto bajo en ese ecosistema. Pero si nosotros no usamos las técnicas adecuadas, no tenemos en realidad un manejo forestal, lo que estamos haciendo puede impactar de forma aún mayor. Claro. Entonces es importante ahí tener investigación, conocer los ciclos de estas especies. Hay especies de rápido crecimiento que se manejan en bosques secundarios, por ejemplo, bolaina es una de ellas. Hay otras especies que demoran un poco más, capirona, lupuna, tornillo, el chihuahuaco, que demora muchísimos años, pero para eso es importante tener manejo. Los ingenieros forestales en este sentido son muy importantes, porque el buen ingeniero forestal puede manejar el bosque. Y la otra cosa que es importantísima es esta mirada que además en la COP20 se ha planteado de forma muy importante, ¿no? El manejo del paisaje. No solamente estamos hablando de bosques aquí, estamos hablando también de actividades de agricultura y cómo pueden convivir en sistemas agroforestales. Entonces, creo que una de las cosas más importantes en este proceso es que el Perú está entendiendo que esto no es solo un problema del Ministerio de Agricultura y Riego o del Ministerio del Ambiente. Estamos involucrados todos. Hasta el MIDIS me decía por estas carpetas que se están haciendo con madera talada de manera legal. Lo que está haciendo el MIDIS, lo que está haciendo el Ministerio de Educación, el Ministerio de Educación es el usuario que requiere carpetas. Claro. A través del MIDIS y trabajando en equipo con CODES, ha adquirido carpetas que provienen de madera certificada de manejo forestal y además de comunidades nativas. Imagínate el valor, una comunidad nativa, un ciudadano vendiendo madera legal de un bosque manejado, incrementando sus recursos, cumpliendo a tiempo. Entonces está, por un lado, el bosque que produce, los ciudadanos que se benefician, el Estado que alienta una actividad sostenible. Entonces, si en el Estado todo se comprara de madera legal verificada, con un manejo sostenible, imagínate el cambio que haríamos. Si el arquitecto, cuando diseña una casa, decide comprar madera legal, si todos los sectores, en el sector público y en el privado, nos unimos y solamente tenemos mercado para madera legal, madera verificada, de origen legal. ¿Qué porcentaje de la madera que se está usando en las construcciones de nuestro país es legal? En realidad, falta información, no tenemos una cifra para poder saber, oye, mira, esto viene... No hay una certificación. Exacto. No hay... Entonces, eso es lo que estamos iniciando. Es un pacto para ponernos de acuerdo todos y decir, mira, la madera no solamente vamos a decir que tiene que ser legal porque viene de una ley, ¿Cómo sino que va a ser cuándo es legal verificada. y cuándo es ilegal? Porque queremos verificar el origen desde el bosque. Ese es uno de los elementos centrales, ¿no? Porque mucha gente nos dice, oye, pero la ley ya dice, ¿no es cierto?, y la madera llega con papeles. Sí, pero el punto crítico acá es que el bosque es el que nos tiene que dar el dato. Entonces, lo que estamos promoviendo es tener una madera
que podamos decir una cadena de custodia, desde el bosque hasta el consumidor final, y que tú puedas saber la puerta de tu closet, ¿no es cierto?, de dónde viene. Esa cadena de custodia la podemos obtener verificando en bosque y haciendo toda la trazabilidad. Eso significa, por ejemplo, incentivar buenas prácticas, pero también incentivar certificación forestal, que hoy día es voluntaria. Aspiramos a promover el tema de tal manera y reducir los costos que permita que todos los productores legales puedan alcanzar la certificación. Y sanciones a los que estén comerciando de manera Ese es el otro ilegal. rubro que creo que es muy importante. Nosotros, por ejemplo, estamos también tratando de trabajar en equipo. Los gobiernos regionales están identificando consultores forestales que no están haciendo adecuadamente el trabajo y remite esa información a instituciones, por ejemplo, como el OSINFOR, a nosotros. Y ayer, justamente en la Comisión de Lucha contra la Tala Ilegal, pudimos informar que ya hemos recibido una primera comunicación del Tribunal de Ética del Colegio de Ingenieros del Perú, que nos ha manifestado que efectivamente ellos también están trabajando para separar aquellos malos elementos y que están comunicando a los consejos departamentales, a los tribunales de ética de los consejos departamentales, para que tomen cartas en el asunto. Estamos promoviendo también un decreto supremo para regular de mejor manera el tema de las infracciones de los consultores forestales. Porque al que quiera hacer las cosas bien, hay que simplificarle los procedimientos y esa es la reforma del Estado. Pero al que quiera hacer las cosas mal, el Estado va a caer directamente y va a ser implacable en la persecución contra la tala ilegal y en general las economías ilegales. ¿Y el sistema de monitoreo satelital está ya funcionando? Bueno, esa es una cosa que ya empezamos. Estamos trabajando en equipo nuevamente. Hemos tenido hace poco la presentación, ha estado la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, la coordinadora, ha estado el Ministerio del Ambiente, que junto con nosotros tenemos el Inventario Nacional Forestal y también todo el sistema de monitoreo de pérdida de bosques, ¿no? El no bosque, bosque no bosque. Y hoy día la tecnología nos brinda oportunidades extraordinarias. Usar la información satelital, las imágenes, para poder identificar dónde, cómo se están moviendo y hacer operativos. Y ahí, por ejemplo, la disposición del Alto Comisionado de Lucha contra la Tala Ilegal para trabajar en equipo con la Marina de Guerra. Hemos tenido hace poco una visita que él hizo con el equipo del Ministerio del Ambiente, que fue gestionada por el Ministerio de Agricultura, para trabajar en equipo este tema, y la disposición de la Marina de Guerra, del Alto Comisionado, del Ministerio de Ambiente, del Gobierno regional, de nosotros, para identificar con esta tecnología y poder actuar más rápido y usar de manera más eficiente los recursos. También, claro, está la tala ilegal para hacer madera, pero también el uso del bosque para cocinar. Ese es otro de los puntos importantes. Tenemos que cambiar, se ha hablado mucho aquí en el tema de la COP, de la matriz energética, ¿no? Y el uso del carbón para cocinar o el algarrobo. Es parte, o el algarrobo, por ejemplo. A mí me encanta, digamos, comer bien, ¿no? Y el pollo a la brasa es un producto bandera, pero tenemos que encontrar la forma de manejar el bosque para que pueda proveer de forma legal, de forma sostenible los recursos. Y entonces ahí también estamos trabajando fuertemente por determinar cuál es la metodología más adecuada, y eso requiere investigación. Entonces, creo que la principal fortaleza en este momento del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre es que estamos convocando a todos, porque todos tenemos algo que aportar en el tema de bosques. ¿Y esperan ustedes algo, por ejemplo, se pueden ver beneficiados en términos de conseguir esa tecnología necesaria para proteger los bosques? ¿Se pueden ver beneficiados de proyectos que reciban financiamiento del Fondo Verde? Por supuesto, ya lo anunciaba ayer también el Ministro del Ambiente, el Viceministro Gabriel Quejandría, con el que estamos trabajando muy fuertemente, y aquí yo creo que hay que reconocer el liderazgo que la propia Presidenta del Consejo de Ministros ha planteado para que todos los sectores trabajemos en equipo, ¿no? El llamado paquetazo, las medidas ambientales de reactivación fueron algunas cuestionadas por organizaciones ambientalistas porque podían poner en riesgo zonas protegidas. ¿En el bosque existe ese temor por los bosques? Mira, una cosa que nosotros, por ejemplo, estamos trabajando en el marco de esto es con el Ministerio del Ambiente, con el Ministerio de Energía y Minas. Por ejemplo, hay un permiso que se llama la autorización de desbosque. Cuando uno quiere hacer una carretera o quiere hacer una infraestructura, necesita retirar cobertura forestal, porque la carretera, digamos, no la vas a hacer en el aire, ¿no? Entonces, ¿cómo simplificamos el procedimiento para hacerlo bien, pero sin flexibilizar los temas ambientales que son importantes? Pero esto creo que hay que entenderlo adecuadamente. Un ciudadano hoy día, digamos, entra
por Energía y Minas por su estudio de impacto ambiental. Después entra otra vez al Estado por Agricultura. Después puede entrar otra vez al Estado por el gobierno regional. Si tuviéramos una ventanilla única, Claro. y Energía y Minas nos convoca a nosotros y convoca a los otros, y hacemos un trabajo eficiente, desde el principio ese ciudadano ya sabe qué tiene que hacer de forma sostenible. Fabiola, muchísimas gracias por esta información sobre la situación de nuestros bosques y cómo esta cumbre puede impactar para que sigamos protegiéndolos y usándolos de manera sostenible. Sí, y hay una sola cosa que yo quisiera aprovechar el espacio. No sí. sé si tenemos A ver, nuestro letrero, porque Sí. hemos lanzado esta campaña. yo, madera legal. Yo, Madera Legal. A ver, que lo, Y que si lo tú enfoquen. puedes, Ahí está. Sí. y si tú puedes también, te invitamos. Sí, por supuesto, claro, yo también, madera legal. A ver, ¿dónde estoy? Acá están, me están enfocando. Que se demora aquí unos instantes. Yo, Espera, Madera Legal. Yo, madera legal. Gracias. Al contrario, y vamos a tuitearlo también. Gracias, muy amables. de verdad. Gracias, gracias. Bueno, ha sido entonces Fabiola Muñoz, directora de CERFOR. Hacemos una pausa, nos vamos a la plenaria.